ante todo, gracias a la universidad por la invitación. La verdad que para mí siempre es un placer venir a Uruguay y en esta ocasión poder dar esta charla. Tenemos 1 hora y media para hablar sobre diversos temas. Mi intención es la siguiente. Me gustaría hacer una breve introducción, ver algunos casos de planeamiento fiscal bastante típicos y hablar un poco sobre cuáles son los cuestionamientos y qué está pasando en general, no solamente en algún país en particular, sino un poco a nivel regional en cuanto a normas antielusivas y cuestionamientos justamente a las estructuras que vamos a ver antes de eso, que son estas. Creo que a modo de introducción es interesante comentar qué pasó en la región durante, yo diría, los últimos 20, 25 años. Y es interesante ver cómo se expandió la red de tratados en la mayoría de los países. Yo lo llamo la etapa de expansión, es la etapa durante la cual los países competían para tener la mayor red de tratados posible y muchas veces cuando trataban de atraer inversores, una de las cosas que se exponían era el número de tratados que existían, como una carta de presentación diciendo, bueno, yo, Argentina, Brasil o el país que fuere, tengo esta red de tratados. En el caso de Argentina, esto fue absolutamente notorio durante los 90 y la mayoría de los tratados fueron negociados hasta por la misma persona, una persona que tampoco era, digamos, era un funcionario público, pero no era una persona donde se intercambiaran opiniones o una situación donde se expusieran cuáles eran los contenidos de esos convenios. Era un poco, bueno, hoy se firmó tal convenio, mañana se firmó tal otro convenio y demás, y se iba avanzando en esta red de tratados. Yo siempre comento que en este intercambio de tratados o en esta política de celebrar nuevos tratados, es interesante analizar, a modo de ejemplo, qué pasó en el convenio entre Brasil y Argentina, porque era un convenio donde realmente existía alguna paridad, estamos hablando de los 80, claramente no es hoy, pero existía algún poder de negociación de ambos países y una situación de semejanza y paridad en la negociación de ese tratado. Y resumiendo, lo que pasó en ese tratado fue que la mayoría de sus cláusulas remiten a la legislación doméstica, es decir, el convenio en sí no establece los típicos topes, no sigue ni el modelo OECD, no sigue el modelo Naciones Unidas, tampoco es un modelo pacto andino puro en el sentido buen día, tampoco es un modelo pacto andino puro en el sentido de criterio de la fuente. Es un convenio donde a grandes rasgos lo que se dice es en tal materia regirá la ley doméstica del país de la fuente y en tal otro concepto regirá la ley doméstica del país de la residencia. Y esto un poco refleja que en realidad los países veían a los convenios con otros países una manera de atraer inversiones. Y era una competencia en el sentido de atraer mayores inversiones. Bueno, esa etapa, en mi entender, de alguna manera se ha superado. Hoy en la región existen principalmente dos grupos de países. Están los países que siguen en la línea de atraer inversiones, que son la mayoría de los países de la región, y existe otro grupo de países que se ha apartado de esa línea, por ponerlo en términos elegantes, digamos. Y claramente estos dos grupos de países tienen políticas distintas. Yo creo que en el caso de los países que han decidido apartarse de la atracción de inversiones, por cuestiones políticas, económicas y demás, en las cuales no me voy a detener, una de las consecuencias de estas políticas son claramente cuestionar todos los convenios que han existido o que se han celebrado durante la última década, la década de los 90. Y para eso vamos a ver que se están utilizando distintas herramientas, que es un poco, digamos, la última parte de esta charla, donde vamos a ver concretamente qué está pasando en materia de cuestionamientos y cuáles son las normas antielusivas que se están usando a tal efecto. Por el otro lado, en mi opinión, los países que siguen en la tendencia de atraer inversiones, creo que han entrado en una etapa de revisionismo de
los convenios. Si uno mira el caso de Brasil, Brasil que claramente hoy atrae inversiones, Brasil está revisando su posición en materia de convenios. Por darles un ejemplo concreto, en los convenios con Brasil, el artículo 7 de beneficio empresarial no se aplica. No es que en algún caso se puede aplicar y demás. Jurisprudencialmente lo que entienden es que no se aplica. Es decir, si un inversor extranjero realiza actividad en Brasil sin configurar un establecimiento permanente, Brasil no permite la remisión de utilidades o el pago de los conceptos obtenidos en Brasil a este inversor extranjero sin imposición en Brasil. La única manera de aplicar un artículo 7 bajo un convenio brasilero es habiendo obtenido una decisión judicial al respecto. Entonces, claramente esto demuestra que los países han superado la etapa de celebración y competencia de convenios y están hoy en una etapa de sentarse a mirar los convenios y decir, bueno, ahora que las inversiones han llegado, que ya están acá y demás, bueno, ¿hasta qué punto queremos ceder nuestra soberanía tributaria? ¿Hasta qué punto estamos entregando nuestra base imponible y nuestra facultad tributaria a estos otros países? Y una vez que uno ha celebrado un convenio, es mucho más difícil rever esta posición. La manera de hacerlo es a través de casos particulares, jurisprudencia particular. Ayer hablábamos con Nicolás que en Uruguay la ley doméstica tiene la misma jerarquía que los convenios de doble imposición. Entonces, eso de alguna manera le ha dejado a Uruguay esa puerta abierta, la puerta de la revisión. Porque si eventualmente una ley doméstica determinara que los convenios de doble imposición deben interpretarse de esta manera o que se tratará de esta manera pagos efectuados bajo un convenio de doble imposición, en principio esto aplicaría a los convenios ya celebrados. Muchos de los países, en su afán de darles garantías a los inversores, hasta dejaron cerrada esa puerta. Dijeron, en nuestro caso, jerarquía superior tienen los convenios, por lo tanto yo no puedo, mediante ley doméstica, modificar un convenio de doble imposición. Entonces, esto es un poco la introducción de dónde estamos parados hoy. Yo lo llamaría, estamos hoy en una etapa de revisionismo claramente. Creo que la situación de Uruguay es bastante distinta a lo que ha pasado en la región. Porque Uruguay siempre se ha distinguido, primero por ser un defensor a ultranza del criterio de la fuente, que era un poco el criterio de la región durante los años 70 y 80. Y lo digo porque, digamos, todos sabemos que hay distintos criterios para evitar la doble imposición y que claramente el criterio de la región, que es el criterio de la fuente, fue dejado de lado. Y se impuso el criterio de la residencia, que es el criterio de los países desarrollados, plasmado en el modelo OECD. Uruguay nunca adhirió a esta política. Fue uno de los pocos países que mantuvo a nivel mundial el criterio de la fuente. Y un poco por presión internacional ha celebrado muchísimos convenios en un plazo muy corto. ¿Qué tal? Buen día. Convenios que, como me comentaban varios de los colegas aquí presentes, hoy se están empezando a aplicar y se está empezando, uno empieza a detenerse en su contenido y a ver qué consecuencias van a traer para los negocios en Uruguay. Entonces, lo que yo creo es que probablemente en Uruguay se dé esta etapa revisionista, pero se dé mucho más rápido de lo que se dio en el resto de la región. ¿Por qué? Porque claramente Uruguay, cuando empiece a aplicar estos convenios y un poco en base a lo que se está viendo en el resto de la región y un poco más aún por el hecho de que las inversiones hoy ya no son algo que uno se desespera por atraer. Las inversiones en la situación mundial que se está dando vienen mucho más fácilmente. Creo que los países, incluyendo Uruguay, van a tratar de defender su soberanía tributaria cada vez más. Y en el caso de Uruguay esto se va a dar rápidamente y en un proceso bastante acelerado. Hecha esta introducción, me gustaría que charlemos un poco, y voy a dejar al final, si les parece bien, 10-15 minutos para que intercambiemos opiniones y hablemos un poco de todos los temas, pero sin perjuicio de eso, si alguien quiere acotar algo, por favor háganlo, sobre todo cuando hablo de Uruguay, que de atrevido hablo de Uruguay. Por favor, ustedes hagan sus acotaciones, lo que les parezca necesario.
Me gustaría hablar de algunas estructuras concretas. Lo que hice para este artículo no es un artículo mío, es un artículo de un autor español, Joaquín Arascapochaga, vasco. Lo que yo hice acá es traer este artículo como una manera de introducir distintas estructuras, porque me pareció muy bueno el artículo. No solo plantea la situación inicial y propuestas de estructuras, sino también cuáles son los puntos a favor, las ventajas y los cuestionamientos a esas estructuras. Entonces, yo este material lo dejé acá en la universidad para que después se pueda circular entre todos los asistentes. Lo que yo no vamos a repasarlo, no vamos a ir deteniéndonos puntualmente en el contenido, pero sí me gustaría que miren a grandes rasgos las figuras. La primera estructura es la más simple de todas y es una estructura pensada para dividendos. La mayoría de ustedes saben que los países europeos, o muchos países, no solamente europeos, inclusive Chile, por ejemplo, tienen regímenes especiales para sociedades holding, lo que se llama en Europa Participation Exemption. Estos regímenes especiales están orientados a sociedades constituidas en esa jurisdicción que son accionistas o titulares de sociedades operativas en otras jurisdicciones. Y también compiten entre ellas para dar mejores beneficios a fin de atraer estas sociedades offshore holding. Entonces, la primera situación, que es la más típica, es una sociedad matriz, que puede ser una sociedad de cualquier país desarrollado, que decide desarrollar o desarrolla actividades en otros países a través de subsidiarias y lo hace en forma directa. Típicamente Estados Unidos, por dar un ejemplo. Estados Unidos tiene la particularidad de que grava los dividendos que obtiene de sus subsidiarias y estos dividendos están grabados en una alícuota significativa. Se agrega a esto que en Estados Unidos existen lo que se llaman baskets de crédito fiscal. Entonces, no se pueden compensar automáticamente créditos por dividendos, por retenciones que hayan efectuado países en la fuente, contra créditos por retenciones sobre regalías o sobre intereses. Es decir, cada uno está cedularizado y es crédito contra ese tipo de renta. Entonces, esto tiene dos grandes perjuicios, la situación existente. Lo primero es que los dividendos que obtenga el accionista, el titular americano, van a estar grabados en Estados Unidos. Y además van a estar sujetos a retención, quizás, dependiendo de la jurisdicción en cuestión, al momento de salir de las subsidiarias que están debajo. Y además está la limitación al cómputo del crédito, por lo que conversábamos recién en cuanto a las canastas. La situación típica que se aplica a nivel mundial y que es absolutamente común en las multinacionales es la que aparece debajo, que es constituir una sociedad holding entre la casa matriz o la sociedad matriz y sus subsidiarias, y que esta sociedad holding sea el accionista principal de las subsidiarias operativas. ¿Qué ventajas tiene este tipo de estructura? Principalmente lo que provee este tipo de estructura es lo que aparece a continuación. Principalmente, Holanda tiene una red de tratados, una de las más importantes del mundo. Tiene más de 80 tratados celebrados. Entonces, los países que tienen convenio con Holanda y que retienen impuestos sobre los dividendos no pueden retener más de lo que establece el convenio de doble imposición. En el caso de Argentina, por ejemplo, en lugar de aplicar, en algunos casos, un 35%, la retención está topeada, limitada, a un 10 o 15%, dependiendo del nivel de participación, si es más de un 25% o menos de un 25%. Estoy generalizando porque Argentina no siempre retiene sobre dividendos, pero a grandes rasgos provee ese beneficio. Después está el tema de la utilización de los créditos fiscales, es decir, se pierde la condición de cedularizar los créditos fiscales como establecen algunas legislaciones como la americana. Si yo obtengo
un crédito fiscal, un dividendo directamente en Holanda, y después Holanda se da vuelta y le paga esa utilidad a su accionista americano, lo que yo he logrado es unificar el concepto dividendos dentro de la sociedad holding y que sea únicamente la sociedad holding quien paga a su accionista americano los dividendos obtenidos de varias subsidiarias operativas debajo. Con lo cual, de alguna manera, logro unificar esas canastas que existían de créditos fiscales. El tercer punto es el diferimiento de la tributación. Esto concretamente lo que significa es que en lugar de pagar el impuesto inmediatamente el accionista americano por haber recibido el dividendo de las sociedades operativas, lo que va a pasar es que el accionista americano no va a pagar ese impuesto hasta tanto la sociedad holandesa distribuya la utilidad que obtuvo de las sociedades operativas debajo. Esto es es importantísimo, yo diría, porque en el fondo, digamos, todos sabemos que el valor actual de pagar un impuesto hoy contra el valor actual de pagar el impuesto dentro de 5 o 10 años es significativamente menor. Entonces, una de las premisas básicas en el planeamiento fiscal no es evitar los impuestos, es tratar de diferirlos. Y claramente esto lo permite. ¿Lo permite por qué? Porque los dividendos que obtiene Holanda no están grabados en Holanda. Y este es uno de los principales beneficios de los regímenes holding o de participation exemption. Toda renta obtenida por estas sociedades, en Holanda se llaman BV, con B larga, B corta, en España se llaman ETBES, en Alemania se llaman GmbH, cada jurisdicción tiene su régimen, digamos, pero en principio ninguna de ellas, si se cumple con ciertos requisitos, que son requisitos importantes de conocer, ninguna de ellas grava los dividendos entrantes. Y tampoco gravan las ganancias de capital por la eventual venta de las subsidiarias. Entonces, si por algún motivo se decidiera vender la subsidiaria argentina o la uruguaya o la que fuera, vendiéndose las acciones desde Holanda, en Holanda no se va a tributar por esa ganancia de capital que se obtenga a consecuencia de la venta de las acciones. Hasta ahora suena fantástico y repito, estas son estructuras que son muy utilizadas, fueron absolutamente utilizadas. Bueno, la holding, digamos, en Argentina estamos con un debate en el cual me voy a detener después, digamos, pero este es es la típica estructura que se aplica por compañías multinacionales que tratan de eficientizar sus cuestiones tributarias. Muchos grupos americanos, Estados Unidos no tienen muchos convenios en la región, invierten a través de compañías europeas justamente por esto, digamos. Ahora, esto no es mágico y no es que automáticamente uno obtiene los beneficios del tratado. Y acá es donde hay que tener mucho cuidado y acá es donde los fiscos de la región están poniendo el foco y cada vez conocen mejor las debilidades, digamos. Una de ellas es la legislación sobre transparencia fiscal internacional, las conocidas como CFC Rules. CFC, la sigla, corresponde a Controlled Foreign Corporations. A grandes rasgos lo que dice esta legislación es cualquier inversión que se realice en una sociedad que no tenga sustancia o esté en un paraíso fiscal, va a desconocerse la sociedad intermedia. Entonces, perdón. Exactamente, es levantar el velo y ver qué hay atrás. Este tipo de legislación es muy común en los países exportadores de capitales. Típicamente, en nuestro ejemplo, quien tendría esta legislación, que de hecho la tiene, es Estados Unidos. Y Estados Unidos podría perfectamente decir a sus contribuyentes, si usted invierte en subsidiarias operativas a través de una holding que no cumple con determinados requisitos, yo voy a desconocer a la holding y usted no va a poder diferir su impuesto, porque la holding, como señalaron recién, es inexistente. Se corre el velo y se mira a través, el look-through approach. Uruguay, me imagino, no tiene esta legislación, y es lógico que no lo tenga, porque en principio no tiene ningún interés en desconocer estructuras de diferimiento a través de paraísos fiscales o lo que fuera,
porque salvo contadas excepciones y las últimas modificaciones, no grava la renta de fuente extranjera. Pero no me sorprendería que en esta tendencia, que en lo que se empieza a ver con la gravabilidad de las personas físicas y la renta mobiliaria y demás, en Argentina es lo mismo, es la jurisdicción de baja tributación donde uno constituye un vehículo para diferir, es desconocido ese vehículo, pero existe un segundo requisito que es que más del 50% de la renta sea pasiva. Entonces, si hay más de un 50% activo, de renta activa, se puede todavía diferir a través de ese vehículo en un paraíso fiscal. El otro punto muy importante son las normas de treaty shopping. Y esto daría para conversar una clase entera, digamos, o una charla entera. Pero lo que me parece importante señalar es un punto, a mi entender, clave, que es, se ha abusado mucho del uso de tratados en los últimos años. Y se ha hecho mucho treaty shopping en los últimos años. Y muchos de los asesores fiscales hemos entendido, no me puedo correr de esta, que las normas antielusivas que regían la posibilidad o no de aplicar un convenio eran las que contenía el propio tratado. Es decir, nosotros nos poníamos de acuerdo en determinado tratado y acordábamos las normas antielusivas dentro de ese tratado. Cuando yo analizaba si podía o no aplicar un tratado, miraba las normas antielusivas del tratado. Claramente hay una tendencia que empezó en Europa, que se expandió a Estados Unidos y que yo diría que hoy está expandida en todo el mundo, que es los fiscos pueden aplicar sus legislaciones domésticas para cuestionar situaciones de uso abusivo de tratado. Y si bien todavía el argumento depende de cada jurisdicción, porque en el caso de Argentina, por ejemplo, es más cuestionable la utilización porque los tratados tienen jerarquía superior a la legislación doméstica. Entonces yo puedo todavía defender, y esto no está resuelto, que no pueden aplicar una ley doméstica que es modificable por el propio Congreso y demás a una situación que hemos pactado y que tiene jerarquía superior. Pero lo que se ha visto a nivel general en materia de jurisprudencia es la aplicación de leyes domésticas antielusivas en materia de treaty shopping. Por lo tanto, lo que estamos diciendo en concreto es, ojo, hay que mirar las normas antielusivas del tratado, pero también hay que cumplir con las normas antielusivas domésticas y locales, a efectos de estructurar determinada situación. Bueno, este es un breve resumen de la situación de los dividendos. Ahora, pasemos a una situación distinta, que es un préstamo. Y hago una salvedad al respecto. Todas las situaciones que estamos analizando son situaciones de rentas pasivas. O sea, todas las estructuras que estamos viendo aquí son estructuras pensadas para rentas pasivas, dividendos, intereses y eventualmente regalías. Una aclaración importante es los regímenes de participation exemption, como el que acabamos de ver en Holanda o puede ser el de ETBE en España y demás, fueron diseñados para rentas por titularidad de acciones o de equity. Es decir, eximen a los dividendos y eximen a las ganancias de capital cuando venden esas acciones o ese equity. No fueron diseñados para otros tipos de rentas pasivas. Entonces, típicamente cuando un cliente o algún inversor va a obtener una renta pasiva distinto a un dividendo o distinto a una ganancia de capital, los regímenes de participation exemption, si bien son utilizables, como vamos a ver ahora, son complicados, no ayudan. Veamos un poco la situación. La situación era la que veíamos inicialmente, que es sociedad matriz, de vuelta puede ser la sociedad americana, que le presta dinero a sus subsidiarias en distintos países. Esto tiene una serie de contras importantes, principalmente que la retención al efectuarse el pago de dividendos en la región es muy alta y que ese interés está gravado además en Estados Unidos sobre el diferencial de alícuota. Es decir, si se retuvo un 20%, probablemente deba ingresarse, se tomará un crédito por el 20% y deba ingresarse el diferencial hasta el 40% o lo que aplique dependiendo del estado.
una estructura, y pongo esto a modo de ejemplo, no es la estructura recomendada, es típicamente la que aparece a continuación, que es usar la sociedad holandesa, que a su vez capitaliza, es decir, acá lo que se ve es una sociedad americana que capitaliza una sociedad holandesa, es decir, aporta capital, no le presta, le aporta capital a una sociedad holandesa, que a su vez le hace un préstamo a una sociedad de Antillas holandesas. Ustedes sabrán que Antillas es una ex colonia, hoy es una jurisdicción independiente, pero es una ex colonia, tiene un convenio de doble imposición. Para Holanda, Antillas no es un paraíso fiscal, con lo cual hay un tratamiento muy favorable en la relación Holanda-Antillas. Y Antillas holandesas, con ese préstamo que recibió, se da vuelta y le presta, hace un back-to-back a las subsidiarias operativas. Esta estructura claramente en la región no funciona, si bien es una estructura muchas veces recomendada por los europeos y los holandeses. Principalmente no funciona, como ustedes se imaginarán, por el hecho de que el préstamo viene de Antillas holandesas. Yo no sé cómo funcionaría en Uruguay esto, y me interesa saberlo, pero lo que sí puedo decir es que en la mayoría de los países de la región, un préstamo, un interés pagado a Antillas holandesas tiene una serie de presunciones muy gravosas. Primero, no es deducible hasta que efectivamente se haya pagado, se presume que no es en condiciones de mercado. Hay toda una serie de presunciones basadas en el hecho de que Antillas está en la lista negra de la mayoría de los países. Entonces, una alternativa a esto es la siguiente. Que la sociedad matriz, la americana, capitalice a la sociedad de Antillas, y acá hago un paréntesis muy importante. Hay que analizar con detenimiento si la sociedad de Antillas funciona para la sociedad que está aportando este capital. Si, como veíamos antes, la sociedad matriz tiene CFC rules de transparencia fiscal y Antillas está listada para ese país, claramente Antillas no es una buena opción, diciéndolo en términos más pragmáticos y concretos. Si esto fuera un caso argentino, yo Antillas no lo puedo usar, porque Antillas está en la lista negra de Argentina. Entonces va a ser desconocida y el argentino, la sociedad matriz argentina, va a tener que reconocer la renta obtenida por la sociedad de Antillas automáticamente. ¿Qué se usa en lugar de Antillas? En Argentina típicamente se usaría Uruguay en lugar de Antillas. Claramente Uruguay es una buena opción como plataforma para realizar el resto de la estructura que vemos a continuación. Entonces, esta primera sociedad, llámese Antillas o Uruguay, le efectuaría un préstamo o eventualmente podría capitalizar también, esto habría que ver un poco cuál es la opción más conveniente, a la sociedad holandesa, y la sociedad holandesa se daría vuelta y le prestaría, efectuaría el préstamo a las sociedades operativas. Acá hay un concepto muy importante que es, el régimen de Participation Exemption, como dije antes, fue pensado para no gravar dividendos. Entonces, solamente funciona para otras rentas pasivas si uno logra erosionar, reducir la base imponible en la sociedad donde se constituye este régimen de Participation Exemption todo lo posible. Y en eso Holanda, igual que otras jurisdicciones, son especialistas. O sea, ellos tienen un régimen por el cual uno puede pedir un APA, un Advanced Pricing Agreement, que es una especie de visto bueno a cuál es la base imponible que se va a establecer para una situación particular, y uno de alguna manera tiene lo que se llama un safe harbor, un confort inicial, sabiendo, bueno, esto no va a ser cuestionado porque el propio fisco me dio el ok, digamos. Y lo que se busca hacer es justamente achicar todo lo posible la base imponible que existe en ese país, porque esos países tienen estos regímenes holding que exime de vuelta los dividendos, pero no exime a los intereses. Entonces, el concepto detrás de una estructura para otras rentas pasivas es, va a estar grabada la renta obtenida por la sociedad holandesa, pero su base imponible va a ser lo más chica posible. Y eso se logra
principalmente a través de una estructura de back-to-back. Es decir, el préstamo que se paga desde las sociedades operativas y que se beneficia de las alícuotas reducidas que existen en los convenios de doble imposición, no permanece en Holanda, sino que Holanda a su vez está obligada a pagar un interés por el financiamiento que obtuvo para poder proveer estos préstamos a las sociedades operativas. En Holanda ese margen de base imponible aceptado es entre un 5 y un 7%. La alícuota ronda el 35%, con lo cual la tasa efectiva de impuesto termina siendo bajísima, es menos de un 2%. Esto es un poco lo que muchas veces se utiliza no solamente para sociedades, no solamente para préstamos, sino también para situaciones de regalías, que es la situación que viene a continuación. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de esta estructura? De vuelta tenemos el diferimiento en la tributación, tenemos la retención reducida, porque tenemos una situación de convenio de doble imposición, el holandés, que en el caso, por ejemplo, de Argentina o de Brasil, reduce las alícuotas significativamente. Bueno, esta es la tercera estructura que es igual a regalías, pero creo que esta ventaja también es importante, que es, uno tiene la posibilidad eventualmente de disponer del intangible, de la marca o de la patente o lo que fuera, desde la jurisdicción de baja tributación. Siguiendo con la estructura anterior, si yo tuviera inicialmente una licencia, lo que era el primer préstamo, desde Uruguay o desde Antillas hacia Holanda, eventualmente yo podría disponer, vender el intangible sin estar grabado en la jurisdicción tenedora de este intangible, que sería una ganancia de renta extranjera en el caso de Uruguay, o podría ser una renta no grabada en el caso de Antillas holandesas y Antillas funcionaran. ¿Cuáles son los inconvenientes de esta estructura? De vuelta, las normas de transparencia fiscal internacional, las medidas contra el treaty shopping, principalmente son dos de los conceptos que deberían tenerse en cuenta. Esto es, de vuelta, estamos acá hablando en términos generales, no se está acá recomendando ninguna estructura, simplemente quería que tuviéramos casos concretos para conversar sobre la segunda parte, que tiene que ver con el cuestionamiento. O sea, este artículo es publicado y es materia de lectura por todo tributarista, sea el que ejerce la práctica privada o sea el que trabaja para la administración pública. Entonces, siendo esta información pública y notoria, a lo que apunto es, claramente los fiscos se han sofisticado y cada vez más están cuestionando la existencia y la utilización de estas estructuras. Y acá es donde viene la segunda parte. La segunda parte está dirigida más a las normas antielusivas argentinas y cómo funcionan y qué está pasando en Argentina al respecto. Las GARS son las General Anti-Avoidance Rules, que son principalmente las que existen en la legislación doméstica de cada país. Por ejemplo, en nuestro país, el principio de la realidad económica. Y las Specific Anti-Avoidance Rules son en general las que existen bajo los tratados correspondientes. Argentina tiene este principio de la realidad económica que muchos lo han interpretado como un criterio de sustancia sobre forma. No sé cómo se llama acá cómo se llama la norma antielusiva general. ¿Qué nombre le dan? ¿Sustancia sobre forma? ¿Realidad económica? Realidad económica. Bueno, debe ser parecido. El gran debate que se da y que ahora está muy sobre el tapete es si este principio se puede aplicar a una situación de tratados, que como les dije antes, en Argentina no está resuelto y es un tema discutible. Pero aun cuando pudiera aplicarse, supongamos que
se concluyera que puede aplicarse, este principio en Argentina lo que establece es que el fisco puede tener en cuenta la verdadera naturaleza jurídica de la transacción subyacente y puede recaracterizar la operación de acuerdo a su verdadera naturaleza jurídica. Es decir, si yo usé una estructura inapropiada, puede cuestionarse esa estructura inapropiada. Y esto es distinto a decir, debe prevalecer la sustancia por sobre la forma. ¿Por qué? Llevándolo a un caso concreto. Si yo hubiera usado una sociedad holding, yo no estoy usando una estructura inapropiada, ni estoy ocultando la verdadera naturaleza jurídica de esa estructura. Entonces no podría el fisco, en base al principio de realidad económica, decirme, no, ¿sabe qué? Yo la sociedad ETBE la desconozco, porque en sustancia el verdadero dueño es el americano. Usted no puede desconocer la sociedad ETBE, la holding, porque la sociedad ETBE existe, cumple con su legislación española y no es una forma inadecuada, ni está ocultándose la verdadera naturaleza jurídica. De hecho, se ha informado a través de diversos motivos y mecanismos quién es el accionista de última instancia. Este es un debate que todavía no está resuelto, pero que está planteado en Argentina, porque todas las estructuras ETBEs, y les cuento esto que es anecdótico, igual creo que algo vamos a ver después, lo que hizo Argentina es, descubrió, entre comillas, que había 3 convenios que permitían evitar el impuesto a los bienes personales, que es un impuesto al patrimonio, para las sociedades argentinas con accionistas españoles, suizos y chilenos. Y en el transcurso de un año derogó los 3 convenios. Ya había derogado Austria un año antes, que también tenía el beneficio. Pero no contentos con eso, lo que hicieron fue, bueno, de alguna manera lo que estaban diciendo es, a partir de ahora no permito más este beneficio. Y está bien, es el revisionismo al que me refería al principio. Ahora, lo que hicieron es ir hacia atrás también. No, usted está usufructuando estos convenios, entonces me debe el impuesto a los bienes personales. Pero el convenio estaba vigente hasta el 31 de diciembre del 2012 en el caso de España. ¿Cuál es el argumento para cuestionar el pasado? Y el argumento es justamente este, principio de realidad económica. Usted no era en realidad una sociedad española. Lo cual es muy discutible, todavía, repito, no está resuelto, pero para terminar con la anécdota, lo que hacen para presionar es, en los requerimientos preguntan, por ejemplo, quién fue el asesor que recomendó usar esa estructura. Y han allanado a los asesores que han recomendado esa estructura. Han entrado a las oficinas de grandes firmas y decir, bueno, vengo a buscar a José Pérez, que acá me dijeron que fue el que recomendó esto. Y el pobre asesor está con un abogado penalista, porque en Argentina las recomendaciones evasivas tienen consecuencias penales. Entonces, el tema es muy, muy virulento en Argentina y hoy está muy sobre el tapete. Lo que se dieron cuenta, y es muy interesante, es que con el propio convenio no tienen argumentos para cuestionar la estructura. Entonces recurren al principio de realidad económica. Y ahí es donde estamos discutiendo todavía si se puede o no aplicar el principio de realidad económica, que en Argentina es más defendible por el tema de que tiene jerarquía inferior la ley doméstica. Además, Argentina tiene lo que se llaman Specific Anti-Avoidance Rules, normas específicas. Las CFC, a las cuales ya he referido, bueno, el tema de los tax havens, la lista negra, que es otro caso anecdótico que se está dando ahora, que es una situación muy preocupante, y les cuento rápidamente porque les puede interesar. Argentina tenía hasta hace una semana la lista más larga del mundo en materia de países de baja tributación. Había 88 países listados. Para que se den una idea, la OCDE tiene 45, o sea, esto era prácticamente el doble. Y ahí había particularidades increíbles, como jurisdicciones que pertenecían a países con los cuales había tratado, con lo cual automáticamente quedaban excluidos, una serie de inconsistencias. Uruguay había negociado muy fuerte en su momento para no aparecer en esa lista y lo había logrado, salvo para las AFIS. La semana pasada sale un decreto que deroga esa lista, pero no establece una nueva lista. Hoy no hay países de baja tributación. Lo que dice ese decreto es va a haber una lista blanca a partir de algún momento. Y los que van a estar en la lista blanca son los que consideremos que se han portado bien, que tengan
tratados de intercambio de información o que tengan convenios de doble imposición. Ahora uno empieza a analizar quiénes tienen esos tratados de intercambio de información, como el de Uruguay, celebrado hace poco, y son 25 países, como máximo. Entonces, se da una situación bastante extraña, que es, hoy hay una incertidumbre absoluta sobre qué contenido va a tener esta lista blanca. Ya la lista blanca es algo atípico en el mundo, porque deberían listar de los 300 países del mundo 270, digamos, si fueran relativamente prolijos. Y si no listaran a los 270 y listaran solamente a los amigos, entre comillas, entre los cuales hay jurisdicciones rarísimas como San Marino, Mónaco y demás, ¿qué pasa con todo el resto? Por ejemplo, Estados Unidos, los países del primer mundo con los cuales no hay convenio de doble imposición ni intercambio de información. ¿Quedan en la lista negra? Eso trae unas consecuencias negativas importantes. Esta es una situación que se da ahora, que es una situación de incertidumbre absoluta. La buena noticia para ustedes es que Uruguay, en mi opinión, va a estar en la lista blanca porque tiene el intercambio de información. La FIP va a analizar, la DGI Argentina va a analizar si hay efectivamente intercambio de información. Entonces, de los amigos puede haber algunos que se portaron más o menos bien y otros más o menos mal. Y lo más gracioso es que ese listado va a estar en una página web. Entonces, uno puede hacer una operación diciendo, bueno, estaba en la página web, pero al día siguiente se portó mal y lo bajaron de la página web. Entonces, cuando llega el cuestionamiento, uno va a la página web y ya no está más en el listado el país amigo. Entonces, lo que habría que hacer es, de alguna manera, garantizarse la prueba de que estaba en el momento en que uno hizo la operación. La FIP tiene facultades para, en su página web, dar a conocer la lista blanca. La pregunta es constitucional o es inconstitucional esa delegación hecha a la FIP? La realidad es que difícilmente un planteo de inconstitucionalidad prospere en ese sentido. Principalmente porque la lista negra había sido sancionada mediante decreto también. Entonces, este es un decreto que modifica otro decreto. Uno podrá decir, bueno, pero hay un otorgamiento de facultades en exceso de la autoridad de reglamentación. Sí, pero entre que no se pueden ahora pedir medidas cautelares contra el Estado, entre que los jueces están bastante asustados de decretar una inconstitucionalidad lisa y llana, la verdad es que yo veo difícil que prospere un planteo de inconstitucionalidad. Lamentablemente, estos grises ayudan los manejos, yo los llamo desprolijos, digamos, la falta de institucionalización del funcionamiento regulado de la economía, digamos. Entonces, es lo que yo decía antes, ¿cómo me aseguro yo, cómo puedo garantizar que estaba en esa lista si aparece una página web modificable por ellos mismos? Y aparte esa página web va a estar desactualizada, o sea, el convenio con Suiza se derogó hace 1 año y medio y aparece todavía en la página de la FIP, para que se den una idea. Argentina tiene los 5 métodos en materia de precios de transferencia que establece la OECD e inventó un 6º método. Somos los grandes inventores de cuestiones nuevas, digamos. Este 6º método es algo que nadie termina de entender claramente. Creo que también hay alguna intencionalidad en no poner reglas claras, pero a grandes rasgos lo que dice es, en materia de commodities, si usted vende determinado commodity, no importa cuál sea el precio, lo que se va a considerar es el precio en el momento en que efectivamente se transfirió la titularidad del commodity, en el momento en que se hizo el despacho aduanero de ese commodity. Lo que no quieren es especulación con los precios, digamos, y que de alguna manera, que es una práctica muy común en materia de venta de commodities, se especule o se reduzca el precio de venta en Argentina. Hay una campaña contra las cerealeras absoluta, nosotros estamos defendiendo una, con lo cual tengo que tener cuidado con este tema, pero lo que quiero señalar es, este es un caso de normas específicas anti-avoidance particulares de la ley doméstica. Lo último son las normas de los propios tratados. Ayer hablamos durante la clase, para los que estuvieron, sobre el concepto de beneficiario efectivo y residencia, que son las normas típicas de los convenios de doble imposición, que permiten chequear si aplica o no un beneficio tributario. No me voy a detener demasiado porque me imagino que ya son conocidas y ayer hablamos sobre el tema. Este es un caso que todavía está en discusión en Argentina, muy reciente, tiene 6 meses. Muchos argentinos
estaban usando las sociedades plataforma chilenas, o los fondos de inversión privados, que son otro tipo de vehículos chilenos, que las sociedades plataformas son estas sociedades símil holding, que tenían beneficios parecidos a los que vimos para las sociedades holding en Chile, es decir, si invertían fuera de Chile, no estaban grabados esas rentas en Chile, y además tenían un beneficio muy importante, que era que todo lo que se pagara al accionista argentino bajo el convenio entre Chile y Argentina no estaba grabado en Argentina. ¿Por qué? Porque seguía el criterio de la fuente, entonces siendo una renta de fuente chilena, no podía ser grabada en Argentina y tampoco la grababa Chile, por una cuestión doméstica, digamos. El fisco derogó este convenio específicamente por estas situaciones. O sea, se detectaron estas situaciones que había alrededor, se entiende, había una famosa lista 99, donde había 99 casos de utilización de esta estructura, y se derogó lisa y llanamente el convenio entre Chile y Argentina. El argumento fue, existe una situación de doble no imposición, ayer hablábamos también con Nicolás de casos como estos, que muchas veces se da dentro de los convenios, situaciones de, o sea, en el afán de evitar la doble imposición, muchas veces se dan situaciones de doble no imposición, que son consecuencias no deseadas y que pueden enmendarse a través de una rectificación o celebración de un nuevo convenio, que es un poco lo que Chile proponía, digamos. Argentina directamente derogó el convenio porque además tenía el beneficio de bienes personales y algunas otras cuestiones que no convenían. El caso paradigmático sobre este tema es el llamado caso Molinos. Caso Molinos, la cerealera, justamente, lo que hacía era, tenía una sociedad plataforma chilena, parecida a lo que se ve acá, entonces comercializaba algunos de sus productos a través de la sociedad plataforma chilena, de la cual era dueño. Entonces eso permitía que un producto obtenido en argentino fuera comercializado a un precio menor y eventualmente vendido al mundo a un precio mayor, y que la ganancia, el valor agregado, no estuviera grabado en Argentina al momento de distribuirse los dividendos. También terminó con un allanamiento, 60 inspectores de la FIP, o sea, mucho para la prensa. Este es un caso interesante, que es el del Banco de Tokio, que me tocó defender. El Banco de Tokio tenía una sucursal, tiene una sucursal en Argentina. En Argentina, como mencionaba antes, se grava a las sociedades con un impuesto llamado bienes personales, que es un impuesto al patrimonio del accionista extranjero. Acá no existe un impuesto al patrimonio por la tenencia de las acciones de una sociedad, entiendo. Sí existe un impuesto al patrimonio por el patrimonio de la sociedad, pero en Argentina se gravó también el patrimonio del accionista. Se presumía, sin admitirse prueba en contrario, que, porque este impuesto grava a las personas físicas, no a las jurídicas, se presumía que por más que el dueño fuera una persona jurídica, en algún momento arriba había una persona física, entonces el local debía pagar el impuesto y demás. Lo que se sostuvo acá es que en el caso de una sucursal no debía aplicar este impuesto, porque no era una sociedad local, era una sociedad extranjera con un brazo llamado sucursal en territorio argentino. Y que la ley gravaba las sociedades locales, las de la ley 19.550, la ley de sociedades comerciales. Se ganó en primera y segunda instancia. Esto es muy interesante porque automáticamente es trasladable a cualquier otra sucursal. Lo que hizo el fisco fue plantear un recurso extraordinario que fue denegado y ahora presentó una queja ante la Corte Suprema, que todavía se está analizando si se hace lugar al pedido de queja o no, digamos. O sea, este fallo todavía no es definitivo, pero está en su última instancia. Perdón, lo que se hizo en ese caso, simplemente para aclarar, es no se dejó de pagar el impuesto, se pagó y se repitió el impuesto, que es una posición más conservadora para evitar multas e intereses. Otro tema que se está dando mucho en Argentina es el tema de los préstamos intercompany. Pasa algo muy gracioso, que es históricamente, cuando en Argentina se hacía un aporte irrevocable de capital, el fisco, estoy hablando antes del 2002,
el fisco buscaba caracterizar el aporte irrevocable como préstamo. ¿Por qué? Porque principalmente lo que quería era que cuando se pagara ese aporte irrevocable se retuviera el impuesto sobre los intereses y demás. Es decir, caracterizaba el aporte irrevocable como un pasivo. Después del 2002, se dieron vuelta las circunstancias fácticas y la posición del fisco, y ahora lo que buscan es que todo préstamo sea caracterizado como un aporte de capital. En lugar de ser un préstamo, que se lo considere un aporte de capital. ¿Por qué? Esto principalmente para los aportes que vienen del extranjero. Porque la devaluación, la inflación que genera la devaluación de la moneda, genera consecuencias impositivas que en Argentina están grabadas. No hay ajuste por inflación en Argentina, impositivamente hablando. Entonces, la devaluación de la moneda, la diferencia de cambio, para ser más preciso, negativa que se da en un determinado periodo fiscal, genera un concepto deducible. Así como yo gano plata por inflación y tributo sobre esa ganancia ficticia, la pérdida de cambio, porque yo le debo dólares a un extranjero que al final del ejercicio son más pesos argentinos, es deducible. La única manera de impedir esto es considerar que el préstamo en realidad no fue un préstamo, es un aporte capital y que por lo tanto no es deducible la diferencia de cambio negativa, porque el aporte capital no tiene consecuencias impositivas. Esto pasa por encima, es complementario, o sea, tenés la regla de capitalización exigua que te limita la deducción de intereses, pero además esta nueva postura que es decir, no, lo suyo no era un préstamo, usted dedujo esta diferencia de cambio que no debió deducir. ¿Por qué? Porque es un préstamo intercompany, porque no estaba específicamente regulado en un mutuo con fecha cierta. Buscan toda una serie de argumentos para decir, como esto era entre vinculadas, no estaba bien documentado y demás, en realidad era un aporte capital. Por sí mismo no lo es, definitivamente. Lo que pasa es que el argumento, primero que en el Código Civil Argentina se requiere que los mutuos tengan fecha cierta para ser válidos frente a terceros. Entonces, ese es un principal argumento y es muy importante hacerlo con fecha cierta. Pero lo que muchas veces sucede es que los préstamos intercompany ni siquiera se documentan o no se cobra un interés de mercado. Entonces, son una serie de presunciones que frente a un juez no ayudan a defender la existencia del préstamo. Muchas veces sucede, bueno, necesito fondos por determinada cuestión, bueno, te mando esta plata y contabilizarlo como préstamo, punto. No es automático, definitivamente. Lo que pasa es que han sido bastante agresivos en los últimos años porque las diferencias de cambio son cada vez más notorias. Quizás en los últimos años, considerando el dólar oficial, no es tanta la diferencia de cambio negativa. Pero 2003 y 2004 eran sumas monstruosas. Cuando el dólar saltó de 1 a 4, eran enormes las sumas deducibles, digamos. Y había mucho préstamo del extranjero en esa época. Por ejemplo, se fijan en los requisitos formales, en la ausencia de garantías, o, por ejemplo, en que no se ha pagado ningún interés o no se ha reclamado el pago del préstamo por el acreedor. Son todas cuestiones fácticas, esto es muy jurisprudencial en lo que se ha fijado el fisco para cuestionar estas estructuras. Otro caso de conflicto entre ley doméstica y tratados, que es muy interesante, no sé si tenemos tiempo, si vamos rápidamente a verlo, es el tema del establecimiento permanente. Como yo comentaba ayer, establecimiento permanente, que siempre se pregunta cuando viene un extranjero, es un concepto que en nuestras jurisdicciones no está arraigado y que no se le ha prestado mucha atención y hay poca jurisprudencia y las legislaciones locales en general no tienen una definición clara de establecimiento permanente. Bueno, igual que en Argentina. Es muy parecido. Nosotros tenemos una definición en ganancia mínima presunta. Ahora, seguramente me animaría a decir que la definición de establecimiento permanente de los tratados no solo es más precisa, sino que además es más restrictiva que la definición de la ley doméstica. Claro, donde mucho califica como establecimiento permanente. ¿Y por qué es esto? Porque en general, digamos, ¿cuál es el criterio que rige en materia de tratados? Los tratados, el principio de la OCDE, como yo comentaba, es
que la renta pasiva es gravable por el estado de la residencia. Este es un concepto muy importante y que muchas veces no es tenido en cuenta cuando uno analiza un tratado. El principio es, si un inversor extranjero viene y pone capital en mi jurisdicción, pero no realiza una actividad concreta dentro de la jurisdicción, eso es renta pasiva y es gravable por el estado del inversor, el estado de la residencia. Porque en realidad es una retribución a haber puesto plata en mi país. Por el otro lado, si la renta es activa, si es producto de realizar una actividad en la jurisdicción de la fuente, es gravable por el país de la fuente. Salvo, y acá viene la trampa, que no exista establecimiento permanente donde yo realizo actividad. Entonces, los países de la fuente buscan que la definición de establecimiento permanente sea lo más amplia posible, porque quieren que cualquier actividad realizada en su territorio esté gravada. Y los países de la residencia y el modelo OECD buscan que la definición sea lo más restrictiva posible. Yo daba un ejemplo ayer. Si uno va al modelo OECD puro, la prestación de servicios en territorio de la fuente nunca está gravada, no importa cuánto dure. Es interesante, es lo que se llama el P-Services Concept. Yo soy un banquero suizo, banco suizo, mando a mis banqueros al Uruguay, por ejemplo, bajo el convenio Suiza-Uruguay. Y el convenio Suiza-Uruguay no establece que la realización de servicios en territorio uruguayo, sin importar el periodo de tiempo, está gravada o configura un establecimiento permanente. La realidad es que ese banco está obteniendo una renta, está desarrollando actividades en territorio ajeno y demás, y no está gravado. ¿Por qué? No lo hace en un lugar fijo de negocios, no lo está, no llega a configurar la definición del artículo 5. Entonces, generalmente las leyes domésticas tienen un concepto mucho más amplio. La pregunta en Argentina está relativamente claro que si yo estoy en una situación de establecimiento permanente de convenio, tengo que ir a esa definición. Me imagino que en Uruguay, y acá corríjame de vuelta, pero si estoy en la situación Suiza-Uruguay, por más que la ley uruguaya tenga una definición más amplia de establecimiento permanente, debería aplicar la definición del convenio por ser algo específico por sobre lo general, digamos. Bueno, para terminar, un breve repaso de algunas cuestiones importantes, porque todo esto está dando lugar a muchos procesos contenciosos en Argentina que claramente hay que defender, a pesar de que hay muchas presiones también para que adhieran a planes de pagos en cómodas cuotas y demás. Pero yendo a las cuestiones procesales más importantes. Primero, quiero que tengan presente que en Argentina está el régimen de consultas vinculantes, donde uno puede hacer una consulta. Yo no lo recomiendo salvo que esté seguro que la respuesta va a ser positiva, porque si es negativa, la respuesta es vinculante y uno está obligado a cumplirla, digamos. Y también está el riesgo de que, aun cuando uno no tenga el caso concreto, tenga una resolución desfavorable que, si bien no es vinculante para los demás, de alguna manera puede dejar en offside al resto del mercado, ¿no? O sea, que eso no es un tema menor. ¿Qué pasa si pago durante una auditoría fiscal? ¿Esto es en materia de tratados o cualquier otra, digamos? Primero, las multas se reducen, no hay interés, hay muchas veces moratorias. Ahora hay un plan de pagos que no es una moratoria, pues no hay regalos, no hay perdones, pero hay 120 cuotas. Y se termina con el cuestionamiento. Pero tengan presente que de alguna manera, cuando yo pago en el marco de una auditoría fiscal, reconozco lo que el fisco está sosteniendo, y eso puede traer una serie de consecuencias, no solamente tributarias, sino incluso penales, digamos. Si yo estoy consintiendo la posición del fisco y el monto eludido o evadido es superior a determinada suma, tenemos la ley penal tributaria que generalmente me juega en contra haber pagado. Hoy es 4 millones de pesos para la agravada y 400.000 pesos para la evasión simple. Bueno, el tema de las auditorías en Argentina, y acá no les voy a contar nada nuevo, debe ser muy parecido, es muy complicado. No hay un proceso reglado y demás, pero en general tiene mucho que ver con el tacto y el manejo del inspector que se da en cada caso. Y hoy en día es muy complicado manejar correctamente. Por ejemplo, no hay un plazo
que tenga que durar la auditoría. Entonces se pueden quedar 6 meses, se pueden quedar un año dentro de la empresa. Yo tenía un cliente, yo siempre me acuerdo, un banco que me llamó y me dice, no, estamos con auditoría hace un año. Yo decía, pero un año de auditoría, ¿qué tendrán estos tipos adentro? Cuando voy al banco, el día que va el inspector me dicen, ¿por qué no te venís, así hablas y qué sé yo? Llego al banco y estaba el inspector sentado en una oficina con vista al río, un café de marca, un diario espectacular. Y yo le digo, no, pero claro, hace un año lo tiene acá. Claro, el tipo iba a leer el diario a la oficina, es así. Entonces, un poco lo que yo digo es, hay que de alguna manera ser muy correcto y cumplir con todo lo que establece y con el deber de diligencia y de colaboración, pero por el otro lado también enfocar la fiscalización. Esta es una pequeña victoria, que es que hoy no se pueden pedir embargos sin autorización judicial previa. Antes era automático, esto estaba establecido en la ley, se decretó la inconstitucionalidad, es relativamente nuevo, con lo cual se limitó la traba de embargos que terminaba con las negociaciones, o sea, te pisaban la cuenta y automáticamente uno tenía que arreglar. No se puede negociar con el fisco y no se puede llegar a un acuerdo formal con el fisco. Sí se puede negociar y llegar a un acuerdo informal. Lo que pasa es que lo difícil es que asegurarse la ejecución de ese acuerdo. Yo lo que generalmente recomiendo es, bueno, si vamos a acordar determinado ajuste y demás, que venga por escrito ese ajuste del fisco, cosa que ellos consienten, e idealmente que en el ajuste establezcan que no tienen nada más que revisar por ese impuesto y ese periodo fiscal, cosa que muchas veces rechazan, porque, digamos, por definición ellos suelen hacer la salvedad de que esto no significa que no puedan volver en el futuro por periodos no prescritos. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por la charla y bueno, los esperamos en nuestras próximas charlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.